Una de cada 10 mujeres europeas ha sufrido algún tipo de violencia sexual desde los 15 años y una de cada 20 ha sido violada. En el Estado español en concreto hablamos de un 14% de mujeres de 16 años o más las que afirman haber sufrido algún tipo de violencia sexual en algún momento de su vida. En este contexto de una realidad muy compleja, el resultado, podemos decir, de unos comportamientos sociales en los que influyen diversos factores. Uno de esos factores son las drogas y cuando las drogas median en un caso de agresión o de violación, la ciencia diferencia dos tipologías. Agresión proactiva, en la que la víctima consume drogas de forma involuntaria, es decir, que es drogada contra su voluntad por el agresor, y la agresión llamada oportunista, en el que la víctima ha consumido voluntariamente algún tipo de droga y ello es aprovechado por un agresor para consumar ese ataque. Esta última tipología o situación que deriva en violencia sexual es el epicentro de una investigación desarrollada en la Universidad de Alcalá y publicada en la revista Forensic Science International. Su responsable es el investigador Pablo Prego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el punto de mira de vuestra investigación, este tipo de agresiones sexuales llamadas o consideradas las agresiones oportunistas. ¿Por qué este punto de partida? Así es, pues decidimos enfocarnos en este tipo de agresiones porque existe una distorsión social en torno al fenómeno. Hay una falta de conocimiento importante en torno al fenómeno de las agresiones sexuales facilitadas por drogas. ¿Es posible establecer un porcentaje de este tipo de agresiones en el volumen total de agresiones sexuales o de violaciones? ¿Existe o es muy difícil cuantificarlas? Sí, pues por desgracia en España no existen datos oficiales al respecto y tampoco hay muchos estudios que hayan profundizado en ello, pero sí disponemos de datos procedentes de otros países, no específicamente sobre la variante oportunista, sí, pero sí sobre el caso de mujeres que han sido violadas en algún momento cuando estaban incapacitadas por el alcohol u otras drogas. En ese caso, en Estados Unidos se ha observado a través de encuestas de victimización que un 11% de las mujeres mayores de 18 años han sufrido este tipo de agresión. Y, por ejemplo, en otro caso, en el Reino Unido, se observó que el 88% de las víctimas en otra encuesta habían reconocido pues también haber sido violadas en algún momento de su vida cuando se encontraban bajo los efectos del alcohol. Son unos porcentajes cuanto menos significativos, ¿no?, que nos indican un contexto muy concreto, ¿no?, en el que tienen lugar. ¿Podemos definir ese contexto? Efectivamente, la mayor parte de las investigaciones se concentran en el contexto de ocio nocturno juvenil, porque en este caso, en el modelo de ocio nocturno prevalente en nuestra sociedad, pues se combinan una serie de factores que favorecen de alguna manera este tipo de violencia. En concreto, pues es característico unos patrones de consumo de sustancias psicoactivas, con consumo abusivo de alcohol, y paralelamente también el modelo de ocio nocturno prevalente se caracteriza porque existe una elevada probabilidad de interacción sexual. Es decir, existe una expectativa muy importante cuando una persona sale de fiesta de llegar a tener un encuentro sexual. Ambos fenómenos se combinan para dar lugar a un mayor riesgo de las relaciones sexuales condicionadas o mediadas por el efecto de sustancias psicoactivas. Y en este contexto, pues aumenta también el riesgo de que posibles víctimas intoxicadas entren en contacto con agresores en ausencia de alguien que pueda ayudarlas. O sea, estamos hablando de un contexto culturalmente muy extendido. Consideramos el alcohol casi como una ayuda, ¿no?, a la hora de sociabilizar, y no sé si esa sociabilización se extiende también a la hora de ligar, por ejemplo, ¿no?, de establecer posibles contactos sexuales. La mediación de las sustancias psicoactivas en la interacción sexual no es algo novedoso. En realidad hay muchos ejemplos de ello a lo largo de la historia, ¿no? La clave es que esta mediación se ve sujeta a una serie de cambios sociales que afectan tanto a la interacción sexual como al consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, es de todos conocido, ¿no?, que muchas veces el alcohol es utilizado para lograr efectos sobre uno mismo que faciliten los encuentros sexuales o que faciliten pues el aproximarte a una persona, el ligar. Sin embargo, por otro lado, también existe una tendencia a considerar los efectos del alcohol o de otras sustancias psicoactivas sobre esa tercera persona, es decir, no sobre uno mismo, sino sobre el interlocutor, sobre una mujer, para, de alguna manera, que esa sustancia, el alcohol, actúe como un agente facilitador de un encuentro sexual. En ese sentido, uno de los datos más significativos o que más llaman la atención es que el 28% de estudiantes universitarios varones de 17 a 25 años reconoce haber intentado dar alcohol a una mujer para llegar más lejos con ella en la esfera sexual. Una realidad que desde el prisma de una mujer todavía es mayor, es decir, el 44% de las mujeres dicen que ellas han sufrido, ¿no?, ese tipo de intento, ¿no? Bueno, diversos estudios comprueban que existe una concepción
bastante extendida sobre esa percepción de las sustancias psicoactivas, del alcohol fundamentalmente, como agentes facilitadores de relaciones sexuales. En este sentido, pues se ha observado como una cantidad considerable de varones adolescentes recurren a ese tipo de estrategia. Y este tipo de estrategia guarda un paralelismo muy importante con los denominados modelos de caza que llevan a cabo los agresores sexuales habitualmente para acceder a sus víctimas. En este sentido, los agresores sexuales suelen aprovechar los factores de vulnerabilidad de las víctimas, ¿no? Se dice que la violencia la padecen las personas más vulnerables. En este caso, pues, un factor de vulnerabilidad añadido a lo mejor al sexo femenino o a la edad joven de la víctima es el estado de incapacidad en el que se pueda encontrar por un consumo abusivo de alcohol y un posible agresor aprovecharía ese estado de vulnerabilidad para aproximarse a ella, ¿no? Esto hay distintos estudios que han observado que efectivamente se alinea con el modelo de caza de los agresores sexuales. Es muy frecuente escuchar a docentes, a padres y madres o a la sociedad en general esas frases del tipo los niños cada vez empiezan a beber más pronto o también empiezan a tener relaciones sexuales más pronto. Quiero decir que aquí estamos hablando de un tipo de agresiones en las que el consumo de drogas o de alcohol es voluntario. Así es, y respecto a lo que comentaba sobre esos cambios sociales, por ejemplo, en la edad de debut sexual o a la edad de comenzar a consumir bebidas alcohólicas, pues a lo largo de las últimas décadas se han observado cambios generacionales muy importantes. En este sentido, pues ha disminuido notablemente la edad de debut sexual y paralelamente algo muy importante al considerar este fenómeno es la disminución de la brecha de género entre hombres y mujeres en lo que se refiere al consumo de alcohol, a un consumo abusivo de alcohol. Por supuesto, ello no es un argumento nunca para justificar el hecho de que una mujer pueda ser víctima de violencia. Sin embargo, pues es un fenómeno que es un factor que afecta, que condiciona este fenómeno y que configura de alguna manera el contexto de ocio nocturno en el cual ocurre predominantemente. Lo llamas en el estudio la cultura de la autointoxicación. Sí, ese término lo ha acuñado otro autor español y pues de alguna manera representa esos patrones de consumo abusivo de alcohol a través de los cuales pues muchos adolescentes y jóvenes, tanto hombres como mujeres, pues sufren intoxicaciones etílicas, se emborrachan habitualmente el fin de semana o cuando hay una fiesta. También nos dices que el 52% de los jóvenes consultados reconocen haber tenido relaciones sexuales bajo la influencia de las drogas, una manera de desinhibirse, ¿no? Y algo muy importante en relación a eso, al hecho de tener relaciones sexuales bajo el efecto de las drogas, es el hecho de que esas relaciones pues pueden ser, y no es que puedan ser, es que los estudios lo comprueban, posteriormente uno puede arrepentirse de ese tipo de relaciones, ¿no? Porque los efectos de las sustancias psicoactivas alteran el proceso normal de toma de decisiones, afectan al desarrollo de una persona en la esfera sexual y los estudios informan que posteriormente porcentajes considerables de personas, y especialmente de mujeres, pues se arrepienten por haber mantenido ese tipo de las relaciones bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias. Y esto también se alinea un poco con una percepción diferente en cuanto a las expectativas del encuentro sexual, si bien hablamos de hombres o mujeres. En este sentido, pues estudios observan que en el caso de los hombres, las expectativas de un encuentro sexual se concentran más en la satisfacción del deseo sexual y en el caso de las mujeres, por otro lado, pues las expectativas ante un encuentro sexual predominan en el sentido de poder profundizar en una relación. Existe un mayor vínculo sentimental o una tendencia a un mayor vínculo sentimental y por lo tanto observamos como en el contexto de ocio nocturno prevalente este tipo de interacción sexual mediada o condicionada por el efecto de sustancias psicoactivas se ajusta más a los patrones, a las expectativas masculinas que a las expectativas femeninas. Y estudios en España, autores españoles, subrayan que precisamente esto puede traer pues mayores consecuencias negativas para las mujeres que para los hombres. Claro, y en términos de una agresión sexual ocurrida en ese contexto, traducir esa agresión en una denuncia todavía es más complicado. Si ya de por sí se denuncia poco, en este contexto, con estas características, todavía menos. Sí, así es. En general, a nivel global, los delitos contra la libertad sexual, las violaciones en concreto, son de los menos denunciados. Y España no es una excepción en ese sentido. Se ha observado que en España la prevalencia de denuncias por violencia sexual se sitúa en torno a un 30%. Son los delitos con menor tasa de denuncia. Y algo muy peculiar también es que precisamente las
personas que menos denuncian son las de menor edad. O sea, las mujeres más jóvenes, en concreto de 16 a 24 años, que es precisamente el grupo de edad que más se ve afectado por las agresiones sexuales facilitadas por drogas, que ocurren en contextos de ocio juvenil, son quienes menos denuncian. Esas cifras negras todavía podemos considerar que es mayor aún. La razón es esa culpa, ese arrepentimiento, o quizás el hecho de que ni la propia víctima se reconoce como víctima porque el contexto en el que se ha generado se pierde un poco el sentido de la realidad. Sí, efectivamente, sí, las víctimas se enfrentan a muchas dificultades en este tipo de violencia en particular. Y entre ellas, como mencionabas, evidentemente los efectos psicoactivos que experimenta la víctima. Existen muchos mitos en torno a este fenómeno y uno de ellos corresponde precisamente a esos efectos psicoactivos. En general se tiene la idea extendida de que las víctimas están siempre sedadas, inconscientes o incapacitadas, cuando en realidad las víctimas también pueden encontrarse bajo los efectos de sustancias psicoactivas, psicoestimulantes o alucinógenas, es decir, no necesariamente sustancias hipnótico-sedantes o depresivas que produzcan somnolencia, sino también pueden estar desinhibidas o pueden estar estimuladas. Sí. Efectivamente, sí. Por ejemplo, muchas sustancias anfetamínicas, de hecho, incrementan el deseo, el apetito sexual, pero el hecho de que una persona esté estimulada, esté despierta, no significa que su proceso para tomar decisiones en la esfera sexual sea normal. Claro, me imagino que el desconcierto que puede sufrir la víctima es mayúsculo, ¿no? Y unido eso a los estigmas sociales que todavía prevalecen en la sociedad en general, no ayudará para nada, ¿no?, a una mujer a reconstruir el escenario y al asumir que ha sufrido una agresión. Respecto al desconcierto, podemos pensar que las víctimas van a experimentar una amnesia, una dificultad para reconstruir el episodio vivido, para recordarlo. Y esto es una observación muy frecuente en las investigaciones sobre esta forma de violencia, y a ello se suma, por supuesto, esa prevalencia de actitudes y percepciones sociales sexistas que afecta a los comportamientos esperados por parte de las mujeres en lo que se refiere tanto al consumo de alcohol o de otras drogas como a la interacción sexual. Desde el punto de vista judicial, de peritaje, forense, la dificultad de estas mujeres para exponer lo que ha ocurrido es todavía más complicado también. Porque supongo que este tipo de agresiones se escapan un poco de la tipología de lo que entendemos mayormente por una agresión sexual con una violencia implícita, ¿no? Eso es. De hecho, el hecho de que no haya una violencia implícita, porque la víctima pues no se encuentra con la capacidad para oponer una resistencia, ¿no?, ejercer una fuerza de oposición, no hay lesiones físicas y por lo tanto eso es una dificultad añadida que puede hacer que la víctima pues cueste todavía más identificar que lo que ha vivido es violencia y que es un delito denunciable. Con lo cual entramos también en el terreno de las consecuencias, ¿no? La opción de una víctima de esta tipología de agresión sexual puede ser callarse, puede ser no comentarlo, no socializarlo ni siquiera en su entorno e interiorizarlo de una manera con las consecuencias emocionales que eso puede conllevar, ¿no? Las víctimas se enfrentan a un sentimiento de culpabilidad, sobre todo, derivado de esos estigmas sociales, ¿no?, que existen en torno al consumo voluntario de alcohol, ¿no? Pues hay quien las culpabilizaría afirmando que sufrieron lo que sufrieron porque habían bebido alcohol, ¿no?, y que la culpa era de ellas. Entonces enfrentan un sentimiento de culpa muy grande que se suma pues a la vergüenza, a la angustia, al temor a las represalias. Ante esa situación, las víctimas generalmente optan por el silencio. Y esto se traduce pues en esa elevada cifra negra de la que hablábamos antes, ¿no? Y es decir, violencia que nunca llega a ser reportada a las autoridades y que no es solo eso, sino que las víctimas también no comunican la violencia a entes que podrían ayudarlas. Muchas veces el episodio no es comunicado o se queda dentro del círculo más cercano, familiar o de amigos, pero eso puede hacer que las víctimas recurran a estrategias alternativas precisamente para afrontar ese daño emocional. Y en este sentido, una peculiaridad de esta forma de violencia es que las víctimas pueden recurrir al uso de sustancias psicoactivas, al abuso de drogas, lo que de nuevo las pone en riesgo o en una situación de vulnerabilidad para volver a ser víctimas. El círculo vicioso. Eso es, se da una espiral de violencia, una especie de círculo vicioso, sí. ¿Y qué ocurre con el agresor? ¿Hablamos de agresores totalmente desconocidos o todo lo contrario? Pues precisamente un mito que afecta mucho a los delitos de violación en general es el del agresor, ¿no?, el tipo de agresor. Existe una idea bastante extendida sobre los violadores como personas extrañas, desconocidas de la víctima. Sin embargo,
En realidad en la mayoría de los casos es todo lo contrario, suele ser una persona cercana, del círculo cercano de la víctima. Pues nos podemos imaginar que si estamos hablando de un contexto de ocio nocturno, ese perfil de agresor pues podría ser pues alguien perteneciente al círculo de amigos, una pareja, una expareja, alguien cercano, ¿no? No es tanto una persona desconocida, sino más bien alguien que la víctima ya conoce y que aprovecha esa situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo está el sistema en general, tanto judicial, médico, sanitario, quiero decir, o incluso social, ante este tipo o esta tipología de agresiones sexuales? ¿Está preparado para dar esa cobertura necesaria que puede tener una víctima, ¿no?, de este tipo de situaciones tan concreta, ¿no?, y tan complicado? Queda mucho trabajo por hacer. Se han dado pasos durante los últimos años, pero como comentaba al principio, es una forma de violencia sexual muy poco estudiada en nuestro país y en torno a la cual todavía pues existe mucho estigma. Y particularmente a veces el propio sistema judicial, pues las personas que intervienen en el proceso que tiene que enfrentar la víctima, también están afectados por ciertas percepciones que condicionan el cómo van a tratar a la víctima, ¿no?, el cómo van a ayudarla o cómo van a prestarle auxilio. Conviene resaltar solo dos mitos que suelen afectar a este fenómeno, y uno de ellos pues es el del tipo de sustancia, ¿no?, que tanto las autoridades como la población en general existe la idea extendida de que se trata de una sustancia muy específica como la burundanga o la escopolamina, cuando en realidad, pues como hemos comentado, es una violencia que surge más bien a raíz de un consumo voluntario de alcohol. Bueno, no es que surja a raíz de eso, sino que ocurre en ese contexto. Y otro mito muy importante que conviene subrayar también, tanto a las autoridades como al conjunto de la sociedad, es pues el del tipo de consumo, ¿no? Como decíamos, pues esas dos cosas. Se trata de un consumo voluntario de una sustancia que es el alcohol, es decir, una situación muy, muy normal, más que de la administración encubierta de algo como la escopolamina o la burundanga, es decir, las llamadas drogas de la violación. El hecho de que exista esos mitos, esos estereotipos generalizados condicionan tanto la respuesta que puede dar un agente o una autoridad judicial a la víctima como el propio proceso judicial que enfrenta a la víctima, y es fundamental pues llevar a cabo una labor de sensibilización frente a la realidad del fenómeno, más allá de esas ideas mitificadas, para que todos en general, el conjunto de la sociedad y todas las autoridades, pues podamos ayudar a las víctimas y que tanto pues las propias víctimas como los agresores, por supuesto, se identifiquen a sí mismos como tal y sepan reconocer lo que de verdad les está ocurriendo, que las víctimas puedan identificar las experiencias vividas como una forma de violencia. Claro. Y que los agresores también puedan recapacitar acerca de su forma de actuar, de las estrategias utilizadas en la interacción social. Es fundamental una labor de sensibilización. Claro, me imagino, porque al final una mujer que haya sufrido este tipo de episodio tan dramático, al final se puede encontrar con que es su palabra contra la de otra persona, ¿no? Incapaz de tener pruebas, digamos, físicas. Al final es ella sola, ¿no?, por decirlo de alguna manera, se puede encontrar totalmente desasistida, ¿no? Como decíamos, a esa dificultad para recordar lo sucedido se suma la ausencia de lesiones. Claro. Se suma la vergüenza o el sentimiento de culpabilidad por los estigmas sociales que existen. Entonces, pues sí, es una situación muy complicada, y eso hace pues que la mayor parte de las víctimas opten por el silencio, también para no tener que revivir la experiencia, ¿no?, ante el sistema judicial. Pero en cualquier caso, eso lo único que hace es ayudar a perpetuar el problema. Por un lado, porque la víctima puede, pues como decíamos, llevar a cabo estrategias inadecuadas alternativas que favorezcan una revictimización, y por otro lado porque se genera una situación de injusticia. Es decir, las personas que han llevado a cabo la agresión no son juzgadas, y eso también hace que pues se mantenga el desconocimiento en torno al fenómeno, porque al no haber denuncias y al no haber una aproximación a través de encuestas de victimización, que es algo que conviene hacer en España, las autoridades tampoco disponen de la información para llevar a cabo estrategias preventivas bien enfocadas. Bueno, la verdad es que los resultados de este estudio son cuanto menos perturbadores y nos tienen que llevar a la reflexión como sociedad, sin lugar a dudas. Pablo Prego, muchísimas gracias.